Buenos días, estudiantes del curso de diseño de experimentos. Hoy abordaremos el tema método de Duncan. El método de Duncan se utiliza para comparar todos los pares de medias. Fue desarrollado por primera vez por Duncan en 1951, pero posteriormente él mismo modificó su primer método, generando el que ahora se denomina nuevo método de rango múltiple de Duncan. Esta prueba no requiere de una prueba previa de F, como sucede con la LSD, o sea que aún sin ser significativa, la prueba F puede llevarse a cabo. Proceso de aplicación del método. Si las K muestras son de igual tamaño, se acomodan los K promedios en orden ascendente y el error estándar de cada promedio se estima con la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre n. Si alguna o todas las muestras tienen diferentes tamaños, se reemplaza n por la media armónica de las n sub i para calcular el error estándar de los promedios. La media armónica está dada por n armónica va a ser igual a k sobre la sumatoria de 1 sobre cada valor de n sub i. Recordar también que n sub i también se conoce como el número de réplicas por tratamiento. Dada la tabla de rangos significantes de Duncan, tabla A6, página 517 del libro de análisis de diseño experimental de Humberto Gutiérrez, se obtienen los valores críticos R sub alfa, entre paréntesis P, L, donde P va a ser igual a 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el tamaño de los tratamientos o el número de tratamientos. Alfa es el nivel de significancia prefijado, que generalmente es de un 5%. L, los grados de libertad para el error. Con estos K-1 valores se obtienen los rangos de significancia mínima, dados por R sub P va a ser igual a R sub alfa, entre paréntesis P, L, raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre n. Estos rangos se aplicarán ordenando las medias de mayor a menor, luego se realizará la diferencia de la media mayor con la media menor y se comparará con el rango mayor. Seguidamente la media mayor con la siguiente media menor con el siguiente rango y así sucesivamente. Ejemplo práctico 1. Un ingeniero de métodos está evaluando la capacidad que tienen los operadores para realizar el montaje de una bomba centrífuga. En un inicio se establece que todos los operadores están capacitados para realizar esta tarea, sin necesidad de consultar continuamente los manuales, y para esto se registraron los tiempos en minutos que tardaron en montar las bombas cada uno. Aquí podemos observar que cada operador hizo 6 montajes. Por lo tanto, los valores de n van a ser 6. La n de la cuadrado medio del error va a ser igual a 6. No hay ningún problema, no hay que determinar ninguna media armónica. Plantee las hipótesis correspondientes y el modelo estadístico. Confeccione el análisis de varianza e indique si se aprueba o se rechaza la hipótesis nula. Si hay diferencia entre los operadores, indique cuál o cuáles son los mejores operadores aplicando el método de Duncan. Resolución del problema. Primero planteamos las hipótesis. La hipótesis nula nos indica que la media del operador 1 es igual a la media del operador 2, es igual a la media del operador 3, igual a la media del operador 4. Hipótesis alterna, que la media de uno de los operadores es diferente a las de los demás. El modelo estadístico que vamos a utilizar es un diseño completo al azar, donde la variable de respuesta va a ser igual al efecto de la media más el efecto del tratamiento más el efecto del error aleatorio. En el análisis de varianza o ANOVA podemos observar aquí que el valor F de la prueba es 22.50. El valor crítico de F es de 3.10. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ya que por lo menos uno de los operadores es diferente a los demás. Una vez llegado a este paso, haremos entonces la aplicación del método de Duncan. Aplicación del método de Duncan. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los operadores de forma descendente.
seleccionando el operador que tiene el valor de la media más alto, en este caso el operador 2 con 21.17. Seguidamente el operador 1 con 16.33, el operador 3 con 12.17, al igual que el operador 4. Luego, dado que k es igual a 4, entonces el número de rangos de significancia son 3. Recordar que el número de rangos de significancia se determina con la expresión k-1. En este caso serían 3 y son estos 3 que tenemos acá. Lo primero es determinar este valor R sub alfa, entre paréntesis P, L, que se obtienen de la tabla. En este caso, los grados de libertad del error son de 20. Veamos la tabla. Nos vamos aquí a los grados de libertad del error, 20, y tenemos que R2 sería 2.95, para el R3 sería 3.10 y para el R4 3.18. Esos valores los sustituimos acá, 3.18, 3.10 y 2.95. Cada uno de ellos va a ir multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que es 4.89, sobre n, que es el tamaño de muestra, un número de réplicas, sería de 6. Para R4 nos da a 2.87, R3 2.80 y R2 2.66. Una vez determinados los valores de R4, R3 y R2, si ustedes observan, esos valores van de forma descendente, lo mismo que tenemos el valor de las medias de los operadores ordenadas de forma descendente, procederemos a la aplicación de este método y debe ser muy sistemático y vamos a verlo con cuidado. La primera diferencia que se debe realizar es la del operador que tiene la media más alta con la diferencia con el operador que tiene la media más baja. En este caso el operador 2 con el operador 4. Nos quedaría 21.17 menos 12.17 es igual a 9. Esa diferencia se comparará con R4 y es en el único momento donde utilizaremos R4. Porque la secuencia de esos valores van a ser las siguientes: R4, R3, R2, R3, R2 y R2. Es la secuencia. Bien, luego vamos a comparar la media del operador 2, que es la más alta, con la siguiente más baja, que sería la del operador 3. En este caso, nos quedaría igual 9, es mayor, y utilizamos R3, que sería 2.80. Que 2.80, o sea que son significativas esas medias. Y finalmente el operador 2 con el operador 1 sería 21.17 menos 16.33, nos da 4.84, va a ser mayor que el R2. Si observamos aquí, hicimos nuestra secuencia R4, R3 y R2. El R4 solamente se va a utilizar con aquel operador que tiene la media más alta para hacerlo con la diferencia con la media más baja. No se utiliza más la comparación de R4, el parámetro R4 o el rango de diferencia significativa mínima de R4. Ahora vamos a hacer el segundo operador con la media más alta con todos los demás. El segundo operador de la media más alta es el operador 1. Operador 1 menos el que tiene la media más baja, que sería R4. 1 con 4 sería 16.33 menos 12.17, nos queda 4.16. Ese lo compararemos con R3. Luego el operador 1 con el operador 3, esa diferencia es igual, 4.16 con R2. Y finalmente nos queda la diferencia del operador 3 con el operador 4. Y para eso vamos a utilizar R2, que es 2.66. Esa diferencia sería 2.17 menos 2.17, 0. Y aquí, si observamos, va a ser menor que 2.66, no significativa. Una vez que ya tenemos todas las diferencias realizadas y comparadas, entonces vamos a verificar nuestra variable de respuesta, recordando que son los tiempos que demoran cada uno de los operadores en ensamblar la bomba. Entonces vemos que lo ideal es tener aquel operador que tenga el tiempo más bajo. En este caso,
los operadores que tienen el tiempo más bajo son el operador 3 y el operador 4. El operador 3 marca una diferencia no significativa con el 4, por lo tanto ellos se consideran iguales. Y sin embargo el 3 o el 4 marca diferencia significativa con todos los demás, a excepción de entre ellos. Entonces se consideran que ellos son los mejores operadores. Ejemplo práctico 2. Un productor de arroz está evaluando los porcentajes de germinación de 4 variedades de semillas, A1, A2, A3 y A4, para determinar si existen variaciones entre algunas de las semillas. En este experimento de campo se obtuvieron los siguientes resultados. Observen lo siguiente. Ahora sí, en el cuadro hay diferentes tamaños de muestras o de réplicas. Para la semilla 1 tenemos 6 réplicas, para la semilla 2 5, para la semilla 3 4 y para la semilla 4 6 réplicas. Plantee el modelo estadístico y las diferentes hipótesis. Realice un análisis de varianza e indique si existe diferencia entre los porcentajes de germinación de cada una de las semillas. Y de existir, utilice el método de Duncan para indicar cuáles son las mejores semillas de arroz. Bien, acá tenemos entonces lo que es la resolución del problema. La media de la semilla 1 es igual a la media de la semilla 2, igual a la media de la semilla 3, igual a la media de la semilla 4. Y la hipótesis alterna nos dice que por lo menos una de las semillas es diferente a las demás. El modelo estadístico que vamos a utilizar es el diseño completo al azar, donde la variable de respuesta está sujeta a el efecto de la media más el efecto del tratamiento más el efecto del error aleatorio. En el análisis de varianza podemos observar que el valor F de la prueba es 46.94 y es mayor que el valor crítico de F, que es 3.17. Es muy importante en este análisis de varianza observar datos necesarios en la siguiente parte del análisis, que es el cuadrado medio del error, que es 14.29, y los grados de libertad del error, que es 17. Para este caso podemos decir que se rechaza H sub 0, ya que por lo menos una de las semillas es diferente a las demás. En la aplicación del método de Duncan, volvemos a establecer la misma secuencia del ejemplo anterior. Ordenamos las semillas, aquellas que tienen la variable de respuesta más o los promedios de la variable de respuesta más alta, que sería en este caso la semilla 4, que tiene una media de 99.33, la semilla 3 una media de 95.75, la semilla 2 una media de 86 y la semilla 1 una media de 75.17. Para determinar los valores de R4, R3 y R2, lo primero es ir a la tabla para buscar estos valores de R4, R3 y R2 con los grados de libertad de 17. Y aquí podemos observar que esos valores van a ser 3.22, 3.13 y 2.89, multiplicados por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que es 14.29, sobre n. Recordar ahora que como las n son diferentes, es importante determinar el valor de n, la media armónica de n. Y eso se determina K, que es el número de tratamientos, 4 sobre 1 sobre 6, que es el número de réplicas que hubo de la semilla 1, más 1 sobre 5, el de la semilla 2, más 1 sobre 4, que es el de la semilla 3, más 1 sobre 6, que es el de la semilla 4. Eso nos da una media armónica de 5.11, que es el valor que iría entonces en el denominador de la expresión de cuadrado medio. Una vez determinado ese valor, entonces procederemos a calcular cada uno de los rangos de significancia mínima, que serían 5.38 para R4, 5.23 para R3 y 4.98 para R2. Seguidamente procederemos a hacer las diferencias. En este caso hacemos la diferencia de la media mayor con la media menor. 99.33 con 75.17 nos da a 24.16.
y ese valor es mayor que el R4, que sería de 5.38. Recordando que aquí aplicaremos R4, R3, R2, R3, R2 y R2. Luego, la diferencia de la semilla con la media más alta con la siguiente más baja, que sería de 86. 99.33 menos 86 sería 13.33, que es mayor que 5.23, que es el valor de R3. Y finalmente la media más alta con la siguiente más baja, que sería 99.33 menos 95.75. Eso nos da a 3.58 y es menor que 4.98, que es R2. Quiere decir que entre la semilla 4 y la semilla 3 no existen diferencias significativas. Ellas se consideran iguales entre sí. Ahora vamos a hacer la siguiente más alta, que sería la semilla 3, con la semilla 1, que es la más baja de todas, con la media más baja. Sería 3 menos 1, nos quedaría 95.75 menos 75.17 y lo compararíamos con R3. Recordar que aquí sería R3 y R2. Luego, esa misma semilla con la siguiente más baja, 95.75 menos 86, sería 9.75. Aquí igual es mayor que R2, que es 4.89. Y la última diferencia sería la semilla 2, que en este caso sería 86, que serían las dos más bajas, menos 75.17, sería 10.83, es mayor que R2, que es 4.98. En este caso, lo que nos interesa es aquellas semillas que tienen el porcentaje de germinación más alto. En este caso sería 4, la semilla 4. Y vemos con quién es no significativa la semilla 4. En este caso con la semilla 3. Quiere decir que aquí las dos mejores semillas son 3 y 4, ya que entre ellas no existen diferencias significativas y son las que tienen el porcentaje de germinación más alto. Hasta aquí la clase de hoy del método de Duncan. Esperen en próximas clases el método de Dunet, que es el último método que veremos de comparación de medias. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.